Bienvenidos a Radio Arbusto, un podcast en el que hablaremos de ficción corta especulativa, autoras y feminismo. Somos Elena y Carla, editoras de Crononauta, una editorial que publica género con perspectiva de género. Nos gusta la literatura de riesgo y por eso creamos Matreon, un proyecto de suscripción que nos permite publicar relatos de autores de todo el mundo. Suscríbete en patreon.com/crononauta. Hola y bienvenidos a Radio Arbusto. Yo soy Carla, traductora y editore. Y yo soy Elena, informática de día y editora de Crononauta de noche. En este 9º programa de Radio Arbusto vamos a hablar de las dos autoras que hemos publicado en septiembre en Matreon, Catherine M. Valente y Marina Tenatena. Ambas nos traen calidad a raudales y dos relatos impresionantes que no te dejarán indiferente. Relatos como estos, que bajo una capa de ficción especulativa y fantasía analizan la realidad en profundidad y nos hacen pensar, son los que nos gusta publicar en Matreon. Para ello, os traemos a autoras y autores no binarios de todo el mundo. Seleccionamos lo mejor para nuestras mecenas. Además, en Matreon tendréis acceso a clubes de lectura, os contaremos todas nuestras novedades antes que nadie y podréis leer entrevistas exclusivas con las autoras. Te esperamos en patreon.com/crononauta. Catherine M. Valente es una escritora de ficción especulativa y poesía. Se licenció en Filología Clásica y está especializada en lingüística de griego antiguo. Su obra ha sido galardonada en numerosas ocasiones y en una gran variedad de premios, tanto de ciencia ficción o de poesía como de romántica o fantasía. Los premios Andre Norton, Otherwise, Antibody, el Sturgeon, el Riesling, Lambda, Locus y Hugo son algunos de ellos. Además ha sido finalista en los premios Nebula World Fantasy y British Fantasy, entre otros. En El pecado de América, Catherine M. Valente nos traslada a Sheridan, un pueblo perdido de Norteamérica, en el que Ruby Rose se está comiendo el pecado de América. Este relato nos conduce con nitidez en una espiral de penitencia para redimir el pecado de la sociedad. Puedes leer El pecado de América de Catherine M. Valente en patreon.com/crononauta. Bueno, empezamos septiembre con un relato bastante potente que es El pecado de América, de la grandísima Catherine M. Valente. Es uno de estos relatos que impacta y que te deja con el cuerpo, con una mala sensación en el cuerpo, y creímos que fue muy apropiado para empezar septiembre, que es el mes de la vuelta al cole, de que toda la normalidad vuelve de repente y que la verdad es que necesitas como un choque de energía para empezar, ¿no, Elena? Sí, y la verdad es que qué mejor que este relato como choque porque vamos, te deja muerte. Sí. Y la verdad es que tiene el género en el que se encuadra es bastante... No sabría cómo definirlo porque es terror, pero también es muy realista, es especulativo, tiene un poco de todo. También el tema de la fantasía, del come pecados, que también como mitología, ¿no? Por así decirlo. Bueno, realmente el Come Pecados fue una figura que existió realmente en la historia. La gente contrataba a alguien para que cuando se estaba muriendo una persona fuera y comiera simbólicamente una comida que en teoría pues llevaba el pecado de esa persona. Lo que pasa es que, claro, se enmarca dentro de este misticismo religioso y puede parecer que es que proviene de la mitología. Pero existió en muchas partes de Europa y sí, obviamente eso inspiró el relato de El pecado de América. La verdad es que a mí me encantó cuando lo leí y me recordó muchísimo, muchísimo a cómo escribe Alice B. Sheldon, James Titri Jr., ese será su seudónimo, y por la crudeza que utiliza al hablar, el tema, las metáforas, las segundas y terceras intenciones de todo lo que dice, porque necesitas varias lecturas para leer y sacar todo el jugo que le has puesto Valente a la historia. La verdad es que me pareció genial. Y eso con Sheldon, con Sheldon también pasa, que la escuchas y, o sea, la lees y dices, es que espérate que piense qué es lo que acaba de decir aquí, porque te deja con el cuerpo un poco roto siempre con sus mensajes. Y bueno, Catherine Valente es un poco así también escribiendo, siempre tiene una forma de escribir súper peculiar.
Sí, de hecho, la historia empieza, la del pecado de América empieza de una forma bastante sencilla. Conocemos a Ruby Rose que está en un bar, un restaurante de mala muerte en medio de la nada y le van a servir comida. Y no puede ser, y se lo advierten, que no puede ser una comida, no puede ser poca comida, sino que tiene que estar ahí comiendo mucho y muy abundante porque se tiene que comer el pecado de América, de ahí lo que estábamos comentando del come pecados. Pero luego el relato se va expandiendo para hablar de la vida de Ruby Rose, de la vida de las personas que están en ese restaurante observándola. Y son esos pequeños detalles que realmente a lo mejor no captas en la primera lectura, los que te hacen decir, ostras, necesito volver a leerlo. Y de hecho, cuando estuvimos valorándolo para Matreon, me fui a Goodreads y leía reseñas y había gente de habla inglesa, ¿vale? Pues cuya primera lengua es el inglés, que también habían necesitado varias lecturas más para acabar de sacarle todo el jugo. Sí, porque al principio piensas, a lo mejor es que hay algo que me estoy perdiendo de la traducción, hay algo que no cojo, alguna cuestión, pero no, luego lo lees traducido y dices, es que, es que tiene una chicha aquí interesante la historia. Sí, sí, sí. De hecho, por eso también a mí me recuerda a Alice B. Sheldon, porque, claro, yo he traducido a las dos y llega un punto en el que te metes tanto en el texto que es que tienes que ver todas las capas y todas las implicaciones y ves que no es solo una capa superficial, sino que hay muchísimas y tienes que trasladarlo todo eso también. La verdad es que el trabajo de traducción de ambas es un reto. Sí, las dos me hicieron sufrir bastante. Pero bueno, luego salen traducciones preciosas. Está mal que lo diga, pero sí. Lo digo Este, yo de por ti, hecho, no te preocupes. sí. El pecado de América fue una de las traducciones más complejas de este año en Matreon, pero no la única, ¿eh? O sea, también ha habido por allí relatos muy chulos a la hora de traducir. Mm. Y bueno, hablamos un poquito sobre la autora, Catherine M. Valente, que es bastante conocida y ha ganado, como decíamos al principio, muchísimos premios. Pero en realidad empezó de la nada, no conocía a nadie en el entorno literario ni nada, y empezó como escribía en un blog de internet y a partir de ahí empezó a generarse, a conocerse, a darse a conocer con la gente que siguen siendo sus amigos realmente ahora mismo y a partir de ahí pues empezó a presentar relatos y demás. Y fue a poquito y fíjate ahora dónde ha llegado. La verdad es que es una historia súper curiosa. Yo me escuché la entrevista que le hicieron en Gindom Empowers, que es el podcast de Guy Hasson, que contaba un poco estos inicios y la verdad es que es súper interesante. Incluso utilizaba un Patreon antes de que hubiera Patreon y hacía las cosas como a mano, enviaba cartas selladas con cera a sus patrons y era como a sus mecenas y era como, pero fíjate, que lo hacía todo a mano con su anterior marido y era en plan de, pero madre mía, qué curro más grande se daba. Y nada, es muy interesante la entrevista de si no conocéis el podcast. Es un podcast que nos llegó gracias a Cristina Jurado, que también le hicieron allí una entrevista y nos han hecho entrevistas me han hecho una entrevista a mí, otra hablando de la editorial, a Cara le van a hacer otra también dentro de poco, y Sí. luego a autoras como a Laura S. Maquilón y a ¿quién más? A Karina Reuen también le han hecho entrevistas y la verdad es que es súper interesante y se aprende un montón. Tiene estoy haciendo propaganda del podcast, pero es que tiene uno que habla, es un señor que ha hecho todos los lenguajes de un montón de series, que dices tú, todas las series que puedas conocer, los lenguajes estos raros, en plan de el de Juego de Tronos, el de Defiance, y un montón de lenguajes y se los inventa este señor y es que dices tú, pero qué cabeza. Bueno, pues creo que es el número 5 el podcast, si os gusta el tema del lenguaje, tenéis que escucharlo porque es chulísimo. Chulísimo, chulísimo. Yo lo disfruté un montón. Y nada, en realidad estamos hablando de Catherine M. Valente y me he puesto a hablar del podcast, pero Sí, bueno, pero es un podcast interesante. muy interesante, muy interesante. Pues es curioso como Catherine empezando
de cero, como ahora es una de las escritoras más prolíficas que hay en el panorama anglosajón y es que escribe de todo, es que escribe fantasía, escribe ciencia ficción y de hecho este año va a sacar incluso un thriller. Mm. Entonces muy es muy versátil esta señora. Sí, bueno, pues sí, ha ganado premios, también ha escrito romántica y ha ganado premios de romántica, o sea que a todo lo que se presenta, Sí. hay que, bueno, no sé ahora, le va a quitar el trono a más de una figura importante del thriller, como siga así. Y si quieres Y, podemos pasar ya a las recomendaciones, porque nos sí, morimos sí, de sí, ganas de hablar de la obra de Catherine M. Valente. sí. Pero creo que Elena ha leído más que yo. Sí, no lo sé. Yo Yo la creo que conocí sí. con un libro que tenía varias historias y la primera que leí fue la de Silently and Very Fast, que va de ciencia ficción dura, inteligencias artificiales y eh, tiene cuestiones éticas y morales sobre el tema de las inteligencias artificiales bastante interesantes. Y realmente fue una de las primeras historias que intentamos publicar en Cronauta, al final no salió, pero... Pero fue una de las primeras que lo intentamos y se quedó ahí en el tintero. Y no sé, quizá en el futuro, nunca se ¿Quién sabe. sabe? ¿Quién sabe? Pero a partir de ahí empecé a echarle el ojo y fue en plan de interesante. Luego la leí en Supersonic, con El futuro es azul, que la traducción la hizo Arrata Hidalgo, que es una historia que ganó un premio, el Sturgeon, en el 2017. Y la verdad es que me encantó porque es de una niña que vive en Villa Basura, Garbage Town, y, y que es un mundo como en el futuro en el que las ciudades son vertederos y es un mundo un poco oscurillo. Y la verdad es que es súper súper chula la historia. Y ahora va a sacar otra historia más sobre este mundo que se llama The Past is Dread. Y, está la verdad, tiene una pinta muy interesante. Y de hecho este creo que ya ha salido y la edición en Ah, inglés sí. tiene The Past is Red y luego también tiene El futuro es azul, todo en uno, para Todo que no junto. tengas que buscarlo, sí. Oh, bien. De todas maneras, en la revista de Super Sony es en la número 8 en la que está la traducida, por si le queréis echar un ojo y ya podéis lanzar a la lectura de la segunda parte. Y luego la obra con la que nos conquistó ya definitivamente, ¿no? Que es Mm. Space Opera, que si os gusta Eurovisión es que tenéis que leer Space Opera. Que y encima Sí. dicen que van a adaptarla también a televisión. Porque eso va a ser un mamarracheo impresionante. Ya lo ves en el libro, imaginaos en la pantalla. Sí, va de un músico que está muy acabado, muy acabado, en la parte baja de la curva, por así decirlo. Y vienen unos aliens que dicen que la Tierra tiene que participar en el concurso de Eurovisión, que Universal, universal. sí, del universo. Y claro, eligen a este señor acabado, músico acabado, para que lo represente a la Tierra. Y claro, imagínate todo, vamos, toda la gente de la Tierra, todos los políticos y todos los gobernantes y demás, todos en plan de pero ¿por qué este señor? Si hay música mucho mejor, pues no, era este señor el que quería. Y claro, el tema es que si pierdes, pues la Tierra se va al garete. Entonces, es importante el hacerlo bien en Eurovisión. No puedes quedar en el último lugar porque puede ser un poco desastroso. Ay, me río Y porque España sí, últimamente, pues en fin. en fin, correcto. Y es más, es muy gracioso porque Catherine M. Valente, siempre que hay Eurovisión, es que ella estaba en Europa cuando descubrió Eurovisión y empezó a tuitearlo. Y yo recuerdo ese año que yo ya nos conocíamos Carla y yo. Y Ahora 4 o 5 años entonces, sí. sí, sí, sí. Y empezamos Y yo me acuerdo que estábamos retuiteando cosas de Eurovisión porque era el momento del mamarracheo en Twitter. Y, y estaba Catherine Valente y estábamos diciendo, pero mírala, que está aquí escribiendo, que está viendo también Eurovisión. Y la verdad es que los comentarios que tenía eran bastante interesantes. Así Sí, yo, que, yo este año he visto Eurovisión con el perfil de Catherine Valente en el móvil para ver las actuaciones al mismo tiempo que ella. qué grande. Sí, además que como
tiene tanto arte escribiendo, escribe unas cosas muy chulas y muy curiosas Sí. y Y la verdad es que además está muy bien. sabe, o sea, que no es algo que lo mire y ya está, sino que ya hace referencias a otros años y demás, o sea, que ya se ha convertido en toda una experta. Sí, 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 friki de, de Eurovisión. Y Bueno, sí, de ese libro de Space Opera podríamos hablar mucho, pero vamos a seguir con recomendaciones. sí, pero Space Opera, id con cuidado, proceded con precaución, porque es Catherine Valente en estado puro. Y no es un libro sencillo de leer por su estilo, aunque la temática pues parezca eso, mamarracha, pero que por su estilo es un libro complejo. Ya no sé quién lo va a traducir en algún momento, si se traduce o qué, pero bueno, desde aquí le mando ánimos. Sí, porque hay párrafos con, no sé, 20, 30 adjetivos que dices tú, ¿y a esto cómo lo Sí, meto yo en español? y sin ningún punto y sin coma, sí, 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 sí. Sí, puede ser, Bueno, es un reto de traducción. pero bueno, pasamos a otras recomendaciones para El pecado de América, que no tiene nada que ver con lo divertida que es Space Opera, sino que es un relato, eso, muy duro, ¿vale? Y a mí me recuerda muchísimo, y no voy a decir por qué, porque creo que entonces sería un poco spoiler, pero me recuerda muchísimo a La lotería de Shirley Jackson, que es un relato de esta autora que escribió sobre todo gótico y cosas así inquietantes. Y que, no sé, yo cada 2 o 3 programas recomiendo a Shirley Jackson, ya es un habitual de Radio Arbusto. Pero me Sí. recordó muchísimo cuando lo leí, dije, esto es otra versión de la lotería, igual de inquietante, igual de espantosa, pero bueno, pues está muy bien que se añada a esa tradición. Está bien, está bien. Y bueno, si os gustan cosas así un poco más oscuras y que tengan menos buen rollo, en Matreon tenemos un poco de todo. Y uno de estos relatos es el de Charlie Jenander, que publicamos en mayo, que es No presenten cargos y no les demandaré, que también deja el cuerpo un poco así, mal cuerpo, general. Y luego, ya con el libro publicado por nosotros, tenemos el de Una mirada a Alice y Sheldon, que como decía, Sheldon nos recuerda, o sea, Catherine M. Valente nos recuerda muchísimo a cómo escribía Sheldon, en el sentido de que es muy crudo en este relato, muy, todo es, uff, y Sheldon es así, Sheldon no te deja indiferente, pero vamos, Sí. hay un relato en Una mirada a Alice y Sheldon que hay que, como dice Carla, proceder con cuidado porque, uff. ¿Cuál de los...? Eh, Ah, sí, esterilidad el forzada. segundo. Esterilidad forzada. Pero Sí, son relatos que aunque te lo hacen pasar mal, al mismo tiempo también te hacen pensar, no te dejan mal y ya está. No, no mm. es No es violencia mal por gratuita. dejarte mal, claro. Exacto. No Vamos, es sí. violencia gratuita, tiene una razón de ser y de hecho ese en concreto está basado en hechos reales. O sea, en cierto tipo de violencia que se da. Lo que pasa Mm, es que está llevado a un punto de ciencia ficción, de cómo qué ocurriría si esa violencia se extendiera a todo el mundo. Y hubiese alienígenas por ahí, o cosas extrañas. mm. Así que bueno. Pero bueno, sí, hay veces que te hacen falta pues relatos que te den un choque de realidad, aunque sean en clave de ciencia ficción o fantasía, Mm. que a veces hablan más de la realidad que cosas realistas. Además, de verdad. Y luego, ya por último, me gustaría recomendar un relato que tenemos también en Matreon, pues si os gusta la figura del come pecados. Es algo que no sé, estos 2 últimos años he visto como muchos relatos hablando de esto, no sé a qué viene, pero bueno. Pero tenemos Los muertos con su poder incontrolable de Karen Osborne, que habla del come pecados, pero en una nave espacial generacional. Y es que hay una familia que cada vez que muere el capitán de la nave, lo que hace es comerse sus pecados, y entonces el siguiente capitán solo tendrá la parte buena, los recuerdos buenos del capitán que le precedió. Entonces es una reinterpretación bastante interesante, como el pecado se lo queda a una persona, pero las cosas buenas pues se lo queda a quien manda, y así no ven los fallos que tuvieron otras personas. Y también es un poco como de Deep, ¿no? De Deep Con es el- lo mismo, en las con Gertrude. profundidades, sí, en las profundidades de River Solomon y Clipping, que es el libro que publicamos en mayo, Mm, realmente sí, es eso, o sea, al final es que la historia, realmente la gente solo quiere recordar las partes bonitas de la historia. Las mm. partes feas
no se pueden eliminar tampoco, pero se las dejas a una persona y esa persona ya que se apañe con sus traumas y los de más gente. Mm. Entonces, en las profundidades lo que cuenta es precisamente esto, como una persona tiene toda la memoria de su pueblo en su mente y tiene que lidiar con ella, mientras que su pueblo lo que hace es vivir felices porque no saben los traumas del pasado. Pero tampoco saben que se está repitiendo a lo mejor la historia, ni saben que están cayendo en los mismos errores, ni saben que no todo es tan bonito fuera. Entonces, sí, el tema memoria y tal es bastante recurrente. Sí. Y nada, hasta aquí las recomendaciones de Catherine Valente. Si queréis leer El pecado de América de esta gran autora, podéis suscribiros en patreon.com/crononauta. Marina Tenatena comenzó su carrera como escritora con el microrrelato Cita Escondidas, publicado en la antología Gran Guiñol. Desde entonces ha participado en numerosas colecciones de relatos, entre ellas el segundo premio Ripley o Terroríficas. También ha publicado novelas cortas como No escuches a la luna y Legado de plumas. Su última novela, Brujas de arena, se publicó hace muy poco en la editorial Insólita y es maravillosa, aunque no somos objetivas. Las historias de Marina Tena suelen tener niñas y adolescentes como protagonistas. Esto le permite, según cuenta, que sus personajes tengan una mayor flexibilidad para adaptarse rápido a las nuevas situaciones. No te sientes a la mesa de la bruja, el relato de Marina Tena que publicamos el pasado 15 de septiembre, utiliza también este recurso para tratar el tema de la culpa y del trauma y para mostrar cómo hay veces que pedir ayuda resulta casi imposible. Contada desde el punto de vista de una niña que se encuentra en una difícil situación, narra cómo debe aceptar la ayuda de una bruja que le ofrece comida y cobijo a sabiendas de que las niñas que entran en su casa nunca regresan. Si quieres leer No te sientes a la mesa de la bruja de Marina Tenatena, suscríbete en patreon.com/crononauta. No te sientes a la mesa de la bruja, este magnífico relato de Marina Tena que hemos tenido el honor de publicar y que nos ha encantado porque tiene un estilo maravilloso, pero bueno, como todo lo que escribe Marina Tena, pero además es una de esas historias de, de generación feminista, de apoyo entre mujeres, de que juntas somos más fuertes, de que podemos seguir adelante a pesar de que todo el mundo vaya contra nosotras si nos apoyamos. Entonces, son estos relatos que se te queda y que te dan ganas de ponerlos. No sé, las historias de brujas siempre me gustan muchísimo, pero además si tienen este componente feminista, más, ¿sabes? Me recuerda muchísimo a otras historias que hemos publicado y que luego hablaremos de ellas, Ujú. pero que me gusta muchísimo publicar brujas. Sí, ¿no? Y es que es una historia, a mí me encanta porque te lleva por un camino y llega un momento en el que el camino, tú vas pensando una cosa y luego a mitad del camino dices, espérate, espérate, que esto era otra cosa totalmente distinta. Y me encanta cómo te va guiando y te va llevando de la mano y de repente te dice, ajá, esto era de esta forma. No sé, a mí me parece una forma de escritura súper chula y es que Marina escribe cosas preciosas y, y hay frases que son de pelos de punta, que Sí, te dejan con, vamos, que es para decirle a Marina, de Marina, por Dios, ese día estaba totalmente inspirada y es maravilloso lo que se te ocurrió. sí, sí, hay frases que a lo mejor está describiendo, porque es una historia también muy atmosférica, y a lo mejor está escribiendo el frío que hace fuera de la casa. Y la frase es que te lo describe perfectamente, o sea, hay frases que es que yo marcaría, aunque no sean frases de estas que tengan mucho significado, pero es que han quedado preciosas. Mm. Y bueno, luego habla de lo que comentaba Carla, de habla de brujas, y que son siempre las figuras tan denostadas en las historias, siempre las brujas son las malas. Y en las historias, y no sé, Blancanieves, por ejemplo, Sí, sí. o muchísimas más. Siempre, siempre son las ancianas viejas que atraen a las jóvenes para hacia el lado del mal, Sí, es el lado oscuro, ¿vale? ¿no? Sí, y aquí parece, Marina cambia esto, empieza con esta premisa, ¿vale? Porque trata de una niña
que atraviesa un bosque para ir a la casa de la bruja, huyendo de algo, pero al principio no sabemos exactamente del qué. Y claro, ella pensaba que nunca sería como esas niñas tontas que iban a la casa de la bruja porque ella sabía que en la casa de la bruja las niñas desaparecen, nunca vuelven a sus hogares. Pero no tiene más remedio que ir a la casa de la bruja y aceptar su comida y aceptar su hospitalidad y ya pues sabe que está condenada a quedarse ahí para siempre. Pero entonces eso recuerda un poco, sí, a historias como la de Blancanieves. Pero el giro que le da Marina Tena, pues que no lo vamos a desvelar No. aquí, pero es espectacular. Mm. Y ahora parece que hay una corriente desde ya hace unos años, ¿vale? No de ahora, sino desde ya hace unos años, para dar a las brujas, tanto a las ficticias como a las reales, a la caza de brujas, para darles la posición que se merecen, ¿vale? Hay bastantes historias de brujas feministas, tanto con magia como sin ella, y hay obras históricas que están poniendo en contexto histórico lo que realmente fue la caza de brujas, que fue el asesinato de muchísimas mujeres durante varios años. De forma Y fue, institucionalizada, que sí, sí, fue un asesinato sistemático. Estaba bien visto por el gobierno, estaba bien visto por la sociedad. Y es algo que sigue manchando la historia de Europa y que los gobiernos realmente no han reconocido como lo que fue. No hay prácticamente gobiernos en Europa que hayan reconocido que esto fue un crimen. Y siguen vendiéndose en muchos casos como atracciones turísticas. Salem, por ejemplo, en Estados Unidos, es una atracción turística, pero que ahí murió mucha gente. mm, Y todo esto lo dice Silvia Federici en uno de sus libros, que luego recomendaré con ganas. correcto. Y, y bueno, ya si quieres lo que podemos hacer es directamente ir a recomendaciones, pero primero vamos a recomendar otras obras de la autora. Yo la última que me he leído de Marina es la de Brujas de Arena, de Insólita, que la sacó en verano. Y, y me ha encantado, pero me ha parecido chulísima la historia. Hay una... Las brujas están mal vistas en un mundo en el que hay como un desierto, ¿no? Es todo como muy desértico, está todo muy mal, no hay apenas agua. Y en parte dicen que es porque en esa zona han echado a las brujas del sitio, ¿no? Y es como que han echado una maldición o algo así, no queda muy claro realmente. Y, y entonces lo que hacen es que hay un hermano y una hermana, que la hermana tiene magia y, y tiene que escapar porque vienen los que cazan a las brujas, pues vienen a por ella. Y entonces el hermano va a buscarla porque, claro, es una relación en la que se tienen una relación muy, muy estrecha los dos y, y va a buscarla para ver si está bien, si no y demás. Y está muy bien, muy bien, muy bien. Y a mí me encantó, la disfruté muchísimo, me la leí rapidísimo. Mira que es larga, pero me la leí rapidísimo porque son de estas historias que estás ahí en plan de quiero saber qué pasa. Y nada, estuvo muy bien. Ya vemos que tanto el relato como la historia están relacionados en cierta forma. Sí, tiene, hombre, con el tema de la bruja, que es un tema que utiliza Marina en sus historias, tiene también otros relatos de brujas. Tiene uno que está relacionado con uno de los personajes de Brujas de Arena. Era Y la bruja y el perro, ¿no? sí, la bruja y el perro. Y luego también tiene otros relatos, pero yo creo que no hay ninguno más con brujas, ¿o sí? Es que Marina tiene tantísimos relatos, tantísimas novelas cortas y novelas, Sí. que la verdad es que os recomendamos que vayáis a la nave invisible, que hacen fichas de autoras y ahí cotilleéis todo lo que tiene. Sí, además que muchísimas cosas. El legado de plumas también estuvo muy bien, que de Literap. Ujú. También, aunque luego creo que hay uno nuevo que también de Literap, que es No escuché a la luna. Sí, es infantil, pero es terror también, así que Mm. Sí, Marina suele escribir también terror, o sea que es un poco terror y brujas, así que si os gustan esas dos temáticas, siempre podéis coger cualquier cosa de Marina que seguro que os convence. Bueno, y romántica creo que también estaba escribiendo, ¿no?
Sí, escribió una novela para Selecta, Mm, pero ahora mismo no me acuerdo del título. sí. De todas maneras, como vamos a hablar con ella en el club de lectura, vamos a poder preguntarle por todas sus obras y que nos cuente, que nos cuente. Sí. Tenemos ganas de saber mucho, mucho de su obra. Y luego seguimos con recomendaciones ya varias. Hace poco también publicamos un relato de brujas, con lo cual esta vez nos hemos centrado más en lo que es la figura de la bruja, tanto popular como histórica, ¿vale? Y bueno, tenemos por ejemplo las brujas de Terry Pratchett. Aquí solemos recomendar autoras, pero no sé, Terry Pratchett tiene un lugar de honor en nuestro corazón. Sí, es comodín. Y, y la verdad es que la saga de las brujas es mi favorita. Creo que Mm, es la favorita de muchas mujeres, ¿vale? Pero porque es que dice verdades como puños y los personajes son maravillosos y realmente lo que se centra es hablar también de la cultura de los pueblos, un poco. mm. Y luego queríamos recomendar también a Silvia Federici, porque, como comentaba Carla, tiene unos libros que analizan desde una perspectiva feminista las figuras de las brujas en la historia. Y responde a preguntas como ¿por qué una matanza como la caza de brujas, que supuso ese asesinato, ¿no?, que comentábamos de cientos de miles de mujeres, no se ha analizado, tiene tan poco interés y no se estudia de una manera más interesada, ¿no? Pues por qué no hubo o sea, no hubo una respuesta por parte de los hombres a una matanza de este estilo? Y nada, es muy interesante. Creo que Carla está ahora precisamente leyéndose un libro. Sí, sí, sí. De hecho, me lo compré en la Feria del Libro de Madrid y ya me quedarán 40 páginas, una cosa así. Pero la obra más famosa de Federici, como sabréis, es Calibán y la bruja, ¿vale? Que es un ensayo bastante extenso y puede dar cierto respeto. Entonces, yo quería recomendar precisamente este ensayo, que es Brujas, caza de brujas y mujeres, que lo acaba de publicar Traficantes de Sueños, aunque en inglés se publicó en 2017, y es más breve. Y lo que hace es recoger las tesis principales de la obra de Federici, ¿vale? Entonces está dividido en dos partes. Una habla de la caza de brujas histórica, ¿vale? De cómo esta caza se usó para, para que la creación de la sociedad capitalista avanzara, ¿vale? Porque las mujeres eran una figura de poder en la Edad Media y tenían una serie de derechos, y lo que ocurrió en los siglos XV y XVI fue que les arrebataron esos derechos y las encerraron en sus hogares. Luego también se habla del poder que ejerció la sociedad a partir de entonces en los cuerpos de las mujeres, de cómo las mujeres realmente empezaron a ser, en el siglo XV, empezaron a ser máquinas de producción de mano de obra. Por eso las querían tener encerradas en casa. Y luego, la segunda parte que me parece muy interesante es que en la actualidad se está dando una caza de brujas en India y en muchos países de África. Acusan a las mujeres de brujas para poder arrebatarles sus posesiones y sus tierras y así vendérselas a países occidentales. Entonces, esto está ocurriendo ahora mismo en África y no es una coincidencia porque están intentando implantar allí también una sociedad capitalista, pero controlada por Europa y por Estados Unidos. Así que brujas, caza de brujas y mujeres, para empezar con Silvia Federici, haceros una idea de sus ideas principales, está muy bien. Y luego ya, si queréis, podéis seguir con todas sus otras obras y sobre todo Calibán y la bruja. Bueno, es súper interesante lo que estás contando. Muy recomendable, sí. Mm. Y bueno, lo que comentábamos de Matreon, que habíamos sacado otros relatos de brujas, estaba el de Bruja Joven, Bruja Anciana, de H. Puello, y luego también, bueno, hace muy poco el de Bolander, de El cuento de las tres hermosas hermanas Velociraptora y El príncipe hecho de carne, que también sale una bruja, así que está Sí. muy interesante. Y a mí el relato de Marina Tena, el de No te sientes a la mesa de la bruja, me recordó muchísimo al relato de Alex Harrow, de El sicomoro y la sibila, porque también intenta trazar una genealogía de mujeres que se ha olvidado y que realmente existe un poco en la oscuridad, a escondidas. Y entonces, no sé, van como en la misma línea, aunque el de Alex Harrow me parece un poco más luminoso que el de Marina Tena, pero los dos creo que pueden pertenecer a la misma corriente. Ujú. Y bueno, recordaros
que vamos a tener un club de lectura que podréis ver si estáis en Patreon. Y cuando publiquemos este podcast probablemente ya lo hayamos publicado, así que estará en nuestro canal de YouTube para nuestros mecenas. Así que apuntaos a Patreon y así podréis ver el club de lectura que haremos con Marina, que seguro que tiene muchísimas cosas interesantísimas que contarnos. Podemos saber lo que está trabajando y sus obras y hablaremos del relato. Y si queréis leer No te sientes a la mesa de la bruja, tenéis que suscribiros en patreon.com/crononauta y ahí ya nos contáis qué os ha parecido. Gracias por escuchar este 9º programa de Radio Arbusto. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido un montón. Buscad en redes sociales a Catherine M. Valente y a Marina Tena. Comprad sus productos, leed sus relatos y novelas. Por nuestra parte, podéis seguirnos en Twitter y en Instagram en @cronocifi. Y por si os ha picado el gusanillo, podéis leer los 2 relatos que hemos comentado aquí en patreon.com/crononauta, donde también os esperan más de 34 relatos de autoras fantásticas. No os perdáis nuestro próximo podcast, en el que os traeremos 2 relatos impresionantes donde nada es lo que parece, de la mano de Eugenia Trianfalú y Nino Cipri. Nos vemos en el próximo programa de Radio Arbusto.